Bien, y ya tenemos vía telefónica a Marvin Atencio, quien es secretario general de CIPROSIMECA. Buenos días, don Marvin, y justamente para hablar de estas acciones que ustedes están tomando y estarán tomando respecto a esta solicitud que hizo la Contraloría General de la República hacia la Caja Costarricense de Seguro Social para que no se aplique el acuerdo con los sindicatos del pasado 12 de agosto. Buenos días, don Marvin. Y bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Aquí estamos completamente a las órdenes. Sí, estamos en estos momentos valorando el dictamen de la Contraloría y las probables acciones o resoluciones que es la Junta Directiva del día de hoy con respecto a ese tema de los acuerdos del 12 de agosto y del mes de febrero de este año. Don Marvin, tal vez para retomar y recordarle a la gente, este acuerdo del 12 de agosto que ustedes firmaron con la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿qué decía exactamente? ¿A qué acuerdo se llegó? ¿Y por qué pues les molesta tanto que la Contraloría haya dicho que pues la Caja debe aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas? Sí, tal vez hay que ubicarse un poquito en la evolución del asunto. Cuando sale la ley, cuando se firma la ley en el mes de diciembre, antes del 5 de diciembre, se tiene una confusión a nivel de los trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social, por cuanto la Dirección de Recursos Humanos de la Caja emite una serie de directrices interpretando la ley a sus criterios técnicos, lo cual trajo una confusión en toda la clase trabajadora a lo largo y ancho del país, motivo por el cual se hicieron las primeras reuniones a inicio de enero de este año, y ahí se inició a generar un tipo de negociación, conversación para dar tranquilidad y paz a todos los trabajadores de la Caja en cuanto a la interpretación de la ley y algunos artículos que ahí se mencionaban. Entre ellos, por ejemplo, estaba la situación de las anualidades. Las anualidades era uno de los temas que más se estuvo en discusión, y bueno, se analizó la ley 9635, lo que dice con respecto a derechos adquiridos, el artículo 56, y en aquel momento, con un primer decreto, se inició con el trabajo de ese documento que se firmó en febrero, con algunos puntos ahí de la ley, lo que tenía que ver con derechos adquiridos, ¿verdad? Todo bajo el principio de legalidad, bajo el bloque de legalidad, nada absolutamente ilegal en la interpretación. Estamos hablando de la aplicación de la ley, de la no retroactividad de la ley del mes del 4 de diciembre hacia atrás. Después del 5 de diciembre hacia adelante, no estábamos en discusión, no había problema con esto, por cuanto, bueno, la ley es la ley, se tiene que respetar y se tiene que valorar las acciones que tenga que hacer la institución para el debido accionar de la misma. Sin embargo, la discusión se generó con respecto a los derechos adquiridos, o sea, lo que ya la gente viene recibiendo del mes de diciembre hacia atrás, pero de conformidad con la ley 9635. Por tanto, y con el decreto en ese momento, decreto y el reglamento en ese momento de la misma. Tenemos otros puntos ahí que no tienen, que se firmaron también y que no tienen ninguna impacto con la ley 9635, como lo es carrera profesional, que es un asunto que no se paga a los profesionales en ciencias médicas desde el 2011, y tampoco se hizo el reajuste correcto de acuerdo al decreto
que habla sobre el reajuste de carrera profesional. O sea, se nos está pagando, los que se les recibieron sus títulos antes del 2011, se les está pagando por debajo de lo que se debe pagar. Digamos que en estos momentos el punto está en 2.300 colones y se está pagando en 1.800 colones. Eso no tiene absolutamente nada con la ley 9635 y también se valoró el pago, el reajuste de salarios porque los mismos no se ha hecho desde enero de este año. Entonces, en ese mismo documento se habla del pago retroactivo en el mes de octubre hacia enero. En resumen, esto ha sido, digamos que, uno de los conflictos de ese documento, más que todo las anualidades, pero consideramos nosotros, los sindicatos, que todo se ha hecho bajo el bloque de legalidad en su momento y que además fue ampliamente negociado y valorado jurídicamente por la dirección jurídica de la Caja, que fueron los asesores del doctor Román Macaya, y por los abogados nuestros que nos orientaron de tal forma que el documento firmado se ajustara al bloque de legalidad y a los derechos que nosotros reclamamos, que es precisamente derechos adquiridos. La misma ley 9635 habla que se deben de respetar los derechos adquiridos. Esa confusión que se ha creado ahí, porque la ley no es muy clara en algunos aspectos, como el que estoy mencionando, se acordó llevarlo a la vía judicial por parte de la institución. Eso fue una propuesta de la institución, la cual nosotros, para salir adelante con el conflicto, estuvimos de acuerdo con algunos ajustes que se hicieron en cuanto a cómo proceder ante la vía judicial, y fue así como se firmó un documento que habla en ese punto sobre un proceso de lesividad que tendría que presentar la institución. En ese mismo documento nosotros nos reservamos otras acciones, tanto de tipo sindical o en la vía judicial correspondiente, porque por ejemplo, cuando hablamos de situaciones jurídicamente consolidadas, en este caso estamos hablando de cesantía, por ejemplo, podríamos perfectamente apartarnos del acuerdo e irnos a la vía judicial en forma unilateral, pero hemos respetado el acuerdo de tal forma que no estamos judicializando los casos, porque a la institución consideramos los sindicatos que irnos a la vía judicial a un pleito sin un acuerdo como el que hemos hecho, sería algo bastante mal para la institución. Así están las cosas. Don Marvin, justamente algunos sectores aseguran que el acuerdo se dio de una manera ilegal y que además abre portillos para que otros sectores intenten llegar a los acuerdos similares y pues así tener como anexos de la aplicación de esta ley. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Disculpe, pero no le escuché. Hay algunos sectores que han informado y han dicho abiertamente en cámaras que los acuerdos a los que ustedes llegaron podrían ser de forma ilegal, que también abre portillos para que otras instituciones lleguen a acuerdos similares. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Bueno, precisamente le quería informar que me acabo de pasar de aquí el canal, nada más por una información. Precisamente lo que le estoy comentando en estos momentos, algunos diputados en un asunto meramente mediático, político y empresarios, que sabemos que esa es la reacción normal de ellos, ante esto han salido a la luz diciendo que es un asunto completamente ilegal
cuando en realidad, le digo, porque la misma ley así lo contempla en su artículo 56, la ley 9635, dice que los derechos adquiridos se respetan. Y lo que está en discusión en el punto del acta de acuerdos es precisamente sobre derechos adquiridos conforme a el bloque de legalidad. Don Marvin Atencio, secretario general de Ciprosimeca, justamente... Bueno, estoy aquí en el canal por si... Perfecto, sí, lo estamos esperando justamente aquí en el canal de la Universidad de Don Marvin Atencio. A propósito de esto, decía el pronunciamiento, el dictamen de la Contraloría... Ya estoy aquí en el canal, me estoy parqueando, si me han... Perfecto, aquí lo estamos esperando, don Marvin Atencio. Estamos conversando con Marvin Atencio, secretario general de Ciprosimeca, quien nos está dando, pues, Jennifer, la perspectiva de los sindicatos sobre este pronunciamiento, este dictamen de la Contraloría General de la República, que, como recordábamos, lo que pide es que se aplique la regla fiscal en el tema de pago de anualidades, entre otros derechos salariales de los sindicatos a los 57,000 empleados y empleadas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Así es, y es que bueno, justamente también hoy, César, se va a hacer un movimiento frente a la Caja Costarricense de Seguro Social para protestar debido a el mandato o al pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que asegura que la Caja tiene que tomar acciones con respecto a pues esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Que justamente ha sido una de las discusiones que se ha dado con respecto a algunas instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, como las municipalidades, quienes alegan que tienen autonomía presupuestaria y por lo tanto no debe aplicarse en su totalidad o en parte, como es el caso de la Caja, la regla fiscal. Sin embargo, la Contraloría en esto ha sido pues muy tajante de que en este caso en particular, y lo que tiene que ver con el acuerdo del pasado 12 de agosto y también de febrero anterior, porque son dos acuerdos que realizó el presidente Román Macaya, no son vinculantes, que no generan derecho, que esa era la pregunta que le íbamos a hacer a Marvin, que esperamos hacérsela ahora cuando se incorpore aquí al set, de que no son vinculantes porque no crean derecho. No, o sea, no son derechos adquiridos, no se crean derechos a través de un acuerdo entre la presidencia ejecutiva y los sindicatos, por lo cual la Caja no está obligada a aplicar este acuerdo del 12 de agosto ni tampoco el de febrero, que tiene que ver con temas de pluses y demás temas salariales en la Caja. Y es que justamente ese acuerdo de febrero es el que luego se sustituye por un decreto en mayo, y es ahí donde comienzan los problemas. Por esa razón se van a huelga los sindicatos durante una semana, que pues todavía las citas perdidas, las cirugías perdidas no se han terminado de reprogramar. Y luego viene la Contraloría, dice esto, y ahora en asamblea durante el día de hoy los sindicatos también tomarán algunas decisiones y medidas más fuertes con respecto a huelgas y manifestaciones también. Y el Poder Ejecutivo fue claro de que se estará respetando o respetará la división de poderes. Recordemos que la Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y que reaccionó a este acuerdo producto de una solicitud que hizo la fracción en pleno de la Unidad Social Cristiana para que se revisara la legalidad de este acuerdo del 12 de agosto, y justamente lo que lo que se pronunciaron en estos días con respecto a esto fue a petición de la Asamblea Legislativa. Y entonces por eso la ministra de Comunicación, Nancy Marín, dijo: vamos a respetar la división de poderes y pues dejaremos que sea la Caja la que pues aplique o se apegue a lo dictado por la Contraloría General de la República. Hoy, Jennifer y amigos que nos escuchan y nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio, también se estará reuniendo la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social para ver cómo los alcances y la aplicación de este dictamen de la Contraloría General de la República. Así es, y es que justamente el gerente médico de la Caja iba a atendernos hoy, sin embargo a última hora nos confirmó por algunos compromisos personales y nos canceló la entrevista que teníamos acá con ellos para tomar en consideración también todos los alcances y la parte de salud que tiene que ver con ellos. Ellos aseguran que no podrán referirse justamente hasta que pase la junta directiva de hoy y lleguen a una decisión, a un acuerdo final de lo que ha sido pues
todo este conflicto que ya tiene bastante tiempo desde febrero de este año, y ya se nos está acercando por acá don Marvin para continuar con la entrevista que teníamos con él. Así es, ya se va a incorporar con nosotros don Marvin Atencio, quien bueno, estuvo atrapado en una presa más de lo esperado, pero fue muy difícil llegar hasta acá, pero una hora cerca estuvo Marvin. Gracias, don Marvin, de igual manera por acompañarnos esta mañana. Estábamos conversando sobre las acciones que se estarán tomando a propósito de este dictamen de la Contraloría General de la República. La pregunta que yo le quería hacer anteriormente era que una de las interpretaciones que hace la Caja es que el acuerdo del 12 de agosto no genera un derecho, que por la forma que se tomó el acuerdo entre la Presidencia Ejecutiva y los sindicatos, esto no genera derecho, por lo cual no genera acciones administrativas que la Caja deba cumplir de manera obligatoria. Tal vez su posición sobre eso. Sí, hay dos, bueno, tal y como veníamos conversando vía teléfono, consideramos que el documento que se firmó, el acta de acuerdo que se firmó, se hizo bajo el bloque de legalidad de su momento, el reglamento, la ley, el reglamento y el decreto del señor presidente, el primer decreto. Se firmó un documento para despejar o para dar claridad a todos los trabajadores de la institución de cómo se iba a aplicar la ley en la institución. O sea, no estamos creando nuevos incentivos, nuevos pluses, nada, absolutamente nada de esto, sino más bien los derechos adquiridos tal y como lo dice la ley en su artículo 56. Ahora viene la Contraloría y hace una valoración por la denuncia que se presentó y habla de dos aspectos. Uno es los actos administrativos y el otro es un acuerdo, un acto como acuerdo y no como un acto administrativo como tal. Pero no anula el acuerdo, no. La Contraloría no está anulando el acuerdo, está diciéndole a la Junta Directiva valoren el proceso de lesividad, ¿verdad? Por eso es que estamos atentos el día de hoy con la Junta Directiva de la Caja para que valoren muy bien, porque hay muchos constitucionalistas que ya han hablado al respecto, donde dice que la Contraloría no tiene competencias en cuanto a indicarle a la Caja exclusivamente esto se debe hacer de tal forma, ¿verdad? Más bien creemos que la Contraloría, bueno, es un auxiliar de la Asamblea Legislativa, pero en cuanto a la institución como ente contralor, tendría que enfocarse en aspectos meramente del presupuesto. O sea, observar que el presupuesto de nuestra institución, la Caja, esté a derecho en dos sentidos. Uno, ¿de dónde está tomando el dinero? Que el dinero sea legal para hacer sus actividades en lo que es el sector de salud. Y dos, que las compras que se hagan en la institución para llevar adelante un programa sea acorde con la institución. Ayer pusimos el ejemplo, por ejemplo, que valga la redundancia, que la Caja compre hidrómetros, donde es un asunto meramente de acueductos y alcantarillados. Bueno, ahí la Contraloría tiene que llamarle la atención, porque está comprando cosas o equipos que no tienen ninguna relación con las actividades de salud. Ahí es donde interviene en la cuestión del presupuesto. En esto consideramos que la Contraloría se extralimitó, que no tiene competencias, sin embargo, es un asunto que se está valorando y que se valorará la Junta, la Junta Directiva actual. También consideramos que ante un conflicto que traíamos de una interpretación de la ley, no que se esté dando más cosas a los trabajadores, sino la aplicación en derechos adquiridos. Resulta que algunos empresarios políticos dicen que se firmó un documento ilegal, cuando no lo es así. La misma ley lo está diciendo en su artículo 56, repito, sobre los derechos adquiridos. Y todo la negociación, la conversación de más de 40 horas y durante 6 meses de conversaciones, estamos completamente apegados a la Constitución política y a una norma jurídica, digamos así, a una ley que
se ha dejado por aparte es la ley del RAP, Ley de Resolución Alternativa de Conflictos. Cuando hay un conflicto entre trabajador y patrono, precisamente la Ley Alternativa de Conflictos permite, igual que la Constitución Política en su artículo 43, que también respalda a la ley del RAC, Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, precisamente permite que entre patronos y trabajadores se sienten a una mesa, discutan cuál es el conflicto que tienen y se resuelva de la mejor forma para mantener la paz social, para mantener la paz laboral. ¿Qué hace la Contraloría ahora con este documento? Con este dictamen, alterar la paz en la clase trabajadora que ya venía bien ubicado, tranquilo, con un acuerdo que no le está generando pluses, que no le está generando aumentos de salario, sino que se le está diciendo respétese. Y con dos mesas importantes que se desarrollaron ese documento, 2 mesas importantes, no se le está diciendo a nadie páguese más, sino trabaje, valore, que es la mesa de evaluación del desempeño, porque en la caja es complicado la evaluación del desempeño, son muchas clases de trabajadores, es muy diferente valorar un cirujano especialista, evaluarlo, evaluación del desempeño, un cirujano especialista, qué sé yo, cirujano general de un médico asistente general de un EVAIS. O sea, son parámetros completamente diferentes para evaluar. Eso hace que se genere esa mesa. Y la otra mesa rápidamente que se genera es la mesa de el análisis de las situaciones jurídicas consolidadas. Ahí estamos hablando de aquellos trabajadores que cumplieron con todas las cuotas del seguro, con todos los años del seguro para la pensión, perdón, para la cesantía, pero que la ley empezó a regir a partir del 5 de diciembre hacia adelante y algunas de estas personas cumplieron qué sé yo, su edad, cumpliendo con todas las cuotas y todo lo demás, cumplieron su edad de jubilación, qué sé yo, el 10 de diciembre, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de situaciones jurídicas consolidadas. Y eso es lo que se iba a discutir en la mesa. Bueno, teníamos otra alternativa, también lo dije cuando venía hablando por teléfono. La otra alternativa es judicializarlo, cosa que no queríamos hacerlo y hemos respetado el acuerdo firmado porque la institución estaría perdiendo, porque van a tener que pagar costas, sabemos que lo vamos a ganar en la vía judicial, van a tener que pagar costas personales y procesales, etcétera, etcétera. Eso le genera un mayor costo a la institución. Y hay aspectos ahí en el documento que no tienen nada que ver con la ley 9635, sino que ha sido más bien incumplimiento de la institución con los trabajadores. Uno, al día de hoy no se ha pagado el ajuste de salario y tampoco se ha pagado carrera profesional desde el 2011. En los acuerdos dicen que se pague. Claro, es una millonada y la que se le debe a los profesionales en ciencias médicas, pero sería de valoración para llegar a un arreglo y que la institución en un plazo razonable cancele lo que se le está adeudando a los profesionales en ciencias médicas. ¿Qué pasa con el proceso de lesividad en este momento? Bueno, el proceso de lesividad es una, digamos que fue el tema que metió la institución, ¿verdad? Porque nosotros planteábamos otras cosas en una negociación de casi 40 horas, se ponen cosas, se quitan cosas. La institución, en la cabeza del licenciado Gilbert Alfaro, propuso que como no estábamos de acuerdo con el pago de anualidades de forma de derechos adquiridos y otros del 4 de diciembre hacia atrás, la misma institución plantea a todas las organizaciones sindicales que estábamos ahí, a los representantes, llevarse a un proceso de lesividad. Algunos hablan de medidas cautelar, nosotros no estuvimos de acuerdo con medida cautelar, sino que ese documento que dice ahí, hasta que tengamos sentencia firme, fue una discusión de casi 2 horas, porque algunos se decían que no, que cuando se meter una medida cautelar y no a llegar a una sentencia firme, pues la institución lo puso en discusión, nosotros al final estuvimos de acuerdo y se firmó.
¿Pero qué pasa que ahora? la institución se compromete a poner el proceso de lesividad. Ellos se comprometieron, nosotros lo avalamos y nosotros lo firmamos. Ujú. Ahorita está suspendido, está paralizado, esa es mi consulta. Yo entiendo que ustedes llegaron a eso por la coyuntiva que había ahí, pero ¿qué pasa ahorita? Y mi otra consulta es, ¿ustedes van a participar de la asamblea general que va a haber hoy de sindicatos? ¿Van a estar también en la manifestación de hoy frente a la Caja Costarricense? Sí. Bueno, precisamente el tema del proceso de legislatividad tendrá la Junta Directiva que tomar hoy el acuerdo. Vamos a ver qué sucede. Ellos son los que tienen que valorar si continúan con esto o no. Nosotros, al menos CIPROSIMECA, el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, la Unión Médica, AMPE y SINAME, estaríamos valorando en esta semana lo que pase el día de hoy. Por ejemplo, Unión Médica y AMPE tiene asamblea hoy, de asamblea extraordinaria. Nosotros tenemos asamblea el día viernes a las 8 de la mañana y el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas tuvo asamblea este viernes que pasó y la dejó abierta a las valoraciones de los demás profesionales en ciencias médicas, CIPROSIMECA, Unión Médica y AMPE, de lo que va a suceder el día en esta semana. UNDECA u otros sindicatos mencionaron que hoy se iban a una marcha, protesta, concentración. CIPROSIMECA no podemos de momento porque tendríamos que movilizar muchas personas y tenemos que hacer una asamblea extraordinaria para tomar ese tipo de decisiones para que la gente se pueda desplazar en un movimiento de huelga. En este momento nosotros no estamos en movimiento de huelga, vamos a esperarnos a las asambleas de esta semana para valorar lo que suceda hoy y llevarlo a discusión con la asamblea de afiliados y tomar la decisión que corresponde. ¿Cuándo sería esa reunión? Nosotros tenemos asamblea extraordinaria el viernes a las 8 de la mañana. Ya están convocados, para esas asambleas hay que hacer permisos especiales, hay que tener el quórum de ley, los puntos de agenda que se publican, etcétera, etcétera, que van a ser 2, que es, el primero es el proyecto de ley 21.049, que es otro proyecto que está ahorita en consulta en la Sala Constitucional, y la situación jurídica de los acuerdos y lo que suceda el día de hoy en la reunión de Junta Directiva. Pero tenemos un abanico de probables soluciones hacia adelante en cuanto a la clase trabajadora, en cuanto a los derechos adquiridos, porque la misma ley 9635 en su artículo 56 dice que los derechos adquiridos se deben de respetar. Tenemos un par de comentarios que vamos a leer para que nos dejan nuestros seguidores de las redes sociales. Dice Javier Meneses, dice, ese señor secretario general de CIPROSIMECA, la ley es la ley y hay que respetarla. Y los bloqueos están prohibidos por ley y ustedes lo hacen entonces, a manera de pregunta. Y Cintia Sáenz Sancho dice, un acuerdo puede estar sobre la ley. Parte de los comentarios. Una respuesta de 30 segundos. Claro, sí. Una reacción. Bueno, yo desde 1992 participo en movimientos de huelga. CIPROSIMECA, Unión Médica, AMPE, SINAME, en nuestras indicaciones, en nuestras asambleas, somos el sindicato que no bloqueamos vías ni incitamos a los afiliados nuestros a cometer ese tipo de alteración que sabemos y tenemos claro que es un delito penal. Nosotros no motivamos a nuestra gente a ningún tipo de acción, sino siempre hacemos manifestaciones pacíficas, hacemos roles de atenciones médicas de emergencia, o sea, tratamos de hacer una protesta dentro del marco de la legalidad y para la otra, o sea, CIPROSIMECA no entra en asuntos de bloqueos o asuntos que tengan que ver con ni Unión Médica tampoco, ni SINAME ni AMPE.
Así es que ese comentario no va para Ciprosimeca ni para los otros sindicatos que acabo de mencionar. Perfecto. Muchas gracias, don Marvin. Y el otro comentario que hizo la otra señora con respecto a los acuerdos, dice. Que un acuerdo puede estar sobre la ley. Bueno, hay que indicarle a la señora que se analice la ley del RAC, la ley alternativa de conflictos. Y además de que el artículo 43 de la Constitución Política también respalda a la ley RAC para que las partes hablen sobre un conflicto laboral y los mismos lleguen a acuerdos y los firmen dentro del marco de legalidad, nada fuera de la ley. Gracias, Muchas don Marvin gracias. Atencio, Mucho secretario gusto. general A la orden. de Ciprosimeca, por acompañarnos esta noche. Vamos a un corte y regresamos.